Entonces, ahora sí ya creo que está grabando. Entonces, les voy a compartir pantalla para que hablemos un poco sobre el título de esta sesión. Em, Quien quiera participar puede hacerlo. Antonio, creo que te silenciaste. Sí, me silencié. Ya otra vez estoy. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya les comparto la pantalla, les estoy compartiendo con el tema de hoy, protesta y malestar social, ¿no? ¿Qué tipo de sistema estatal tenemos y cuál podríamos construir? Y también decirles que quien quiera preguntar, como siempre, ya sea de la sesión, obviamente del curso de Teoría General del Estado, o gente de afuera, bienvenida a las preguntas. Pueden levantar la mano o a viva voz levantar o utilizar el chat. Estaré pendiente también de el chat. Bien, dos advertencias previas a esta sesión que es un poco particular. La primera es que, pues como les decía, esto es una clase de Teoría General del Estado. Normalmente nosotros lo que hacemos a esta altura del programa es ya como, luego de ver como diferentes rostros o tipos de Estado, entonces Estado mínimo, Estado intervencionista, etcétera, lo que hacemos en este pequeño módulo es ver la realidad colombiana. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y por eso, digamos, acepté sin ningún problema la invitación, porque cae como anillo al dedo. Lo que estamos haciendo en la clase es analizar justamente Colombia en este momento. Llegamos al módulo de Colombia, en donde básicamente lo que hacemos es ver a Colombia desde el Estado Social de Derecho por una parte, pero también desde el conflicto armado por la otra. Y pues estamos en la parte de conflicto armado y por eso hoy, digamos, el conflicto armado lo vamos a discutir y vamos a hablar de él, por supuesto. Entonces, esa es la primera advertencia y pues también señalar que hoy voy a hablar de rostros o caras que tiene el Estado colombiano. Señalar de una vez que obviamente hay muchos más rostros y obviamente esto es una discusión mucho más amplia, pero que aquí, dada la coyuntura, me gustaría enfatizar solo algunos rostros del Estado colombiano para ver cómo los trabajamos. Es como mi preocupación. Luego, mi preocupación aquí no es exhaustiva, sino es más bien de análisis particular. Entonces, no es que yo les vaya a hablar aquí de todo lo que ocurre con el Estado colombiano. Sería responsable hacerlo como en hora y 15 minutos, que es más o menos lo que tenemos. Pero sí hablar de algunos aspectos que creo que pegan duro en lo que está ocurriendo ahorita en Colombia. Entonces, esa es como la primera advertencia que quisiera hacer. Y la segunda advertencia es que llegamos a un punto de la realidad colombiana donde es evidente que cada quien tiene que colaborar desde donde pueda, desde su espacio. No importa dónde esté usted, si trabaja en una notaría, si es estudiante, si es profesor, si es dueño de una empresa, si es reciclador, en fin. Llegamos a un punto en donde uno tiene que pensar desde su espacio, el espacio que lo rodea a usted, cómo colaborar. Y yo creo que esa es la actitud porque pues uno abre el periódico de hoy y pues dan ganas como de que uno lo abrigue una desesperanza total, ¿no? Entonces el mensaje es un poco, sí, hay muchos motivos para pues estar desesperanzados, pero finalmente toca intentar mirar como qué puede hacer uno desde el espacio que lo rodea a uno. No puede ser, no podemos caer, digamos, en un nihilismo total o en una desesperanza total, aun cuando dan ganas, ya les digo, dan ganas y pues también depresión total, ¿no? El último año largo ha estado como para deprimirse de forma incondicional.
Pero finalmente esa no puede ser la actitud, por lo menos no es la actitud que yo quisiera transmitir desde esta clase, y eso lo hemos hecho desde el inicio, como transmitir como que algo se puede hacer, algo debe estar por ser solucionado, y yo creo que esa es como la actitud. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque ustedes van a ver que hoy le voy a dar duro al Estado colombiano, y pues me voy a dar duro a mí, y nos vamos a dar duro, digamos, les voy a dar duro a ustedes como parte de esta colectividad, pero sí quiero señalar desde el inicio que no simplemente el interés es criticar y destruir, sino más bien ver con ojos críticos, pero para construir. Y por eso desde el mismo título está la palabra construir, ¿verdad? No es simplemente como criticar y ya, y simplemente ser ácidos y eso es todo, ¿no? Sino yo creo que también eso es parte, la actitud que debemos tener desde nuestros espacios es intentar contribuir con algo, aportar con algo. Entonces, eso es lo que quisiera también dejar claro desde el inicio, que no es solo una crítica ácida al Estado colombiano, sino también es como intentar construir a partir de lo que tenemos del mismo. Bien, la charla se llama Protesta y Malestar Social, porque es evidente el malestar social, es evidente la protesta, pues está en el ojo del huracán la protesta, porque pues ha llevado también a diferentes tipos de actos vandálicos, pero también la desproporción de la policía, entonces ya nos vamos a meter en eso. Entonces, protesta y malestar social. ¿Qué tipo de sistema estatal tenemos y cuál podríamos construir? ¿Por qué qué tipo de sistema estatal? Porque creo que eso nos concierne a todos ahorita, pero también a esta clase, ¿no? Recuerden que yo aquí estoy dictando también una clase a varios de ustedes. Entonces, ¿qué tipo de sistema estatal tenemos? Yo creo que ya en esta clase podemos hablar de qué tipo de Estado, porque hemos visto muchos tipos de Estado, entonces ya creo que podemos llegar sin problema a hablar sobre algo de Colombia y cuál podríamos construir. Entonces, para eso, básicamente, voy a partir la charla en tres, digamos, en el párrafo en donde se hablaba que se iba a hacer en esta sesión, se decía que iba a acudir a una división típica beberiana. Y esa división típica beberiana sobre en qué consiste un Estado-nación o qué elementos tiene un Estado-nación, señala que el Estado-nación tiene por una parte una población, por otra parte un territorio y por otra parte una soberanía. Es decir, el proyecto nación del Estado moderno, el Estado-nación moderno, parte de esos elementos. Entonces, aprovechándome de esta distinción como clásica beberiana, pues me gustaría entonces que habláramos qué ocurre con la población colombiana o desde el eje de la población, qué ocurre con el territorio desde el punto de vista del territorio y también pues qué podemos decir a partir de la soberanía, ¿no? Y pues entonces vamos a hablar de población, de territorio y de soberanía. Eh, Detrás de cada, o en el fondo de cada lámina, ustedes van a encontrar como una pirámide, que es la que les estoy mostrando. Esa pirámide tiene como una cúspide y ahí lo que quiero hacer es como una especie de iceberg, en donde claramente el malestar colombiano se puede explicar solo si tenemos en cuenta no solo lo perceptible, lo que es visible, que está aquí en la cúspide, sino todo esto que está por debajo de la cúspide, que es pues toda una serie de realidades que son estructurales. Entonces, esta es una división clásica que viene del psicoanálisis, ¿no? En donde apenas lo que está aquí en la cúspide, ¿no? Esa punta del iceberg o de la pirámide, es lo que normalmente se puede ver. Y pues aquí es donde se ubica la conciencia o la reflexión, etcétera. Pero aquí abajo es en donde tenemos pues todos los estados
inconscientes, preconscientes, lo que también Sigmund Freud decía que era el estado latente, ¿no? Todo lo que está latente en su mente, todo su pasado, todo lo que está reprimido, todo lo que es traumático, ¿no? También forma parte de esta inmensa porción que es casi todo el iceberg, lo que está aquí, ¿no? En sociología, y esto ya lo veíamos aquí también en esta clase, recuerden que hay autores como Johan Galtung, el sociólogo noruego, que habla de violencia estructural y de violencia directa, ¿no? Entonces, Galtung va a ubicar la violencia directa aquí, en la punta, mientras que la violencia, ¿y qué es la violencia visible, no? Mientras que la violencia estructural, la violencia cultural, la violencia invisible, Galtung la va a ubicar aquí abajo, ¿no? Entonces, todo esto viene de este imaginario del psicoanálisis en donde hay muchas cosas que están pasando debajo de esa punta que es la única que vemos, ¿no? También autores como Parker, por ejemplo, el constitucionalista de Harvard, va a decir que, no, es uno de los autores de bandera, ¿no? En materia de constitucionalismo popular, va a decir que todos los sentimientos, todos los instintos de la gente común están es aquí, ¿no? Están abrigados en este pedazo del iceberg o de la pirámide. Mientras que la razón, el consenso, los acuerdos explícitos están aquí arriba. ¿Por qué estoy acompañando cada diapositiva con esta imagen de fondo, con esta pirámide? Porque eso es lo que, digamos, es imposible entender el malestar social colombiano si uno no sabe que hay cosas obviamente visibles y perceptibles, que son las que hemos percibido últimamente o en el último año, y pues ahora sí que, digamos, el estallido de la violencia pues es absolutamente visible, llena los periódicos hoy, etcétera, pero jamás olviden que debajo está todo esto latente, todos estos sentimientos de frustración colectivos, estos traumas colectivos de una colectividad que ha comido y se ha tragado mucha violencia. Entonces, eso, recuerden, está acá, debajo. Y eso es difícil de ver, eso incluso es incómodo de ver. Verse al espejo muchas veces no es agradable, es algo que puede causar una serie de incomodidades. Entonces, como colectividad, vernos al espejo, saber que hay 30.000 o más desaparecidos en Colombia, ¿no? Y que están siendo buscados por la unidad de búsqueda, pero es una unidad que tiene como 10 gatos, ¿no? Entonces es muy difícil y con un presupuesto muy débil, entonces muy difícil, ¿no? Entre 20 personas buscar como a 30.000 o más que están desaparecidas, ¿no? Fosas colectivas, etcétera. Todo eso está aquí, ¿no? Todo eso está en esta parte que es lo profundo, ¿no? Y por eso entonces en cada diapositiva, en cada lámina, ustedes van a ver que yo hablo de lo perceptible, que es lo que apenas vemos, y lo profundo, que es lo que no vemos, pero que sin embargo está ahí y que quizás nos pega más fuerte, ¿no? Y que puede explicar incluso de mejor manera el malestar. Entonces el malestar social, lo primero que diría es que para explicar el malestar social, usted tiene que mirar no solo lo perceptible, sino también lo profundo. Si no, se queda corto. Entonces, para explicar el malestar social colombiano, usted se tiene que ir a estas profundidades. Usted se tiene que ir al averno, ¿no? de los romanos. Usted tiene que irse para abajo y tiene que mirar cosas que son a veces muy fuertes de mirar. Y pues tenemos que, debido a todo lo que nos acompaña en las profundidades, hoy ya es evidente cómo está otra vez estallando la violencia en distintos sentidos en Colombia, como ya ha estallado antes, ¿no? Esto no es la primera vez, es otro brote fuerte de violencia en Colombia. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a empezar a decir qué tipo de Estado creo que tenemos desde el punto de vista de los elementos weberianos clásicos, población, territorio y soberanía. ¿Qué tipo de Estado tenemos?
De nuevo, insisto, son algunas caras del Estado en donde estoy claramente reduciendo hacia algunos aspectos. Hay otros que no alcanzo a tratar hoy. Además de hablar de las caras del Estado, pues también, como les digo, como la actitud es intentar aportar desde los espacios en donde uno esté, pues mi espacio es este, entre otros. Entonces aquí también desde este espacio voy a intentar aportar, no solo a criticar al Estado colombiano, a irme a la yugular, sino también intentar pensar como qué tipo de sistema estatal podríamos construir con lo que tenemos. Entonces eso es lo que voy a pasar a hacer y voy a mirar entonces los tres elementos: población, territorio y soberanía. Y eso va a ser la sesión de hoy, una sesión en donde para los que están en la clase formalmente conmigo, recuerden que empezamos el tercero y penúltimo módulo, perdón, del curso. Recuerden que en el primer módulo veíamos como el Estado-Nación un poco históricamente. Recuerden que en el segundo módulo veíamos como varias tipologías de Estado. Y hoy empezamos el tercer módulo, que es muy corto, en donde hablamos sobre Colombia. Y es por eso que me cae como anillo al dedo la invitación de Mariana y Daniela y pues de todos los y las estudiantes que están generando esta magnífica y maravillosa iniciativa de sesiones abiertas, ¿no? Me recuerda esto a varios años atrás en donde ustedes me invitaban, o alguien como ustedes me invitaba a dar clases en la calle, ¿no? Y eran las clases en la calle, y entonces dictábamos clases allá en la Plaza de Bolívar, en fin, eso fue maravilloso. Entonces, me acuerdo de eso, ¿no? Y alcancé a dictar varias clases como estas, ¿no? En diferentes puntos, en el Parque Nacional, recuerdo, en fin, ya hace algunos años. Entonces, para los estudiantes que están conmigo formalmente, y cierro el paréntesis ya para el resto, recuerden que estamos en el tercer módulo, entramos a ver a Colombia y obviamente entramos a ver el conflicto armado colombiano. En esto no ha variado nuestro programa. Recuerden que estamos en ese tema, estamos mirando autoridad estatal y conflicto armado interno. No ha variado en nada el programa. Entonces, por eso también admito esta invitación. Y para el resto, ya para todos, pues básicamente lo que vamos a hablar es de conflicto armado colombiano, pero al trasluz de la coyuntura actual y al trasluz de estos elementos típicamente deberíamos. Por ahí alguien me está levantando la mano. Sí, adelante, lo tengo que... ¿puede hablar o lo Sí, tengo dale, que...? Verónica, ya tienes activado el audio. Listo, ¿No me escuchan? sí, Verónica, Hola, adelante. Antonio. Gracias Hola, por abrir el espacio. Es que yo con tenía una gusto. pregunta antes de ver Claro. como los elementos específicos. Sí, Y era como que si todas estas visiones del Estado, pues es como, pues es la visión contractualista del Estado, ¿cierto? Entonces, en mi clase de teologías políticas, pues yo uh-huh. estudié Derecho, pero ahorita estoy viendo cómo desde las ciencias sociales critican nuestra visión contractualista. Entonces, De tenía esa acuerdo, pregunta buenísimo. de cómo podemos enfrentar esta, sabes que lo que o sea, lo que dice este autor Lefort es que en realidad el paso de las sociedades premodernas a modernas no es como de la voluntad de Dios a la voluntad del pueblo, porque pues en realidad antes de, o sea, como que no primero están los individuos y después la sociedad, sino que, o sea, primero no hay sujetos y luego sociedad, sino que los sujetos siempre están concebidos en sociedad. Uh-huh. Y esa es la institución de lo social. Sí. Entonces, sí, como quiero saber un poco cómo se enfrenta esta visión, porque desde estas otras ramas lo que dicen es como creo que derecho, o bueno, estamos quedándonos un poco atrás al seguir defendiendo una visión contractualista del Estado. De acuerdo, Verónica, de acuerdo. Magnífica, magnífica pregunta. Y en esta clase hemos visto esas visiones contractualistas, pero también hemos ido más allá de ellas, y sobre todo esas visiones contractualistas se van quedando cortas cuando uno mira lo que ocurre, por ejemplo, en el siglo XIX, y cuando mira uno, por ejemplo, las teorías anárquicas sobre el Estado y las teorías socialistas. Pero en el siglo XX se hace más evidente, ¿no? Se hace mucho más evidente, Verónica, cómo estas visiones contractualistas puras, e incluso las idílicas y las romantizadas, se van quedando cortas por visiones culturales y visiones culturales del Estado. Estamos en teoría del Estado aquí.
visiones culturales y también visiones de distintas sensibilidades del espectro político, como las feministas, una visión de la calle, ¿no? Una visión de la burocracia de la calle sobre el Estado, en fin. Entonces, el contractualismo está desbordado, además, entre otras, Verónica, porque es que la modernidad y el contractualismo prometieron muchas cosas que aún no han cumplido. Por eso es que estamos en el malestar social, ¿no? La sesión de hoy es de malestar social. Hay como una sensación de malestar de que muchas de las promesas que hace la modernidad, muchas de las promesas que hace el contrato y muchas de las promesas que hacen los contractualistas, pues no están funcionando, ¿no? Recuerden también a Nussbaum y la crítica aguda al contractualismo, en donde, pues sí, los que hicieron el contrato históricamente fueron los WASP, ¿no? White American Anglo-Saxon, Protestant, y pues hombres, ¿no? Los derechos del hombre y del ciudadano, recuerden que son literalmente eso, ¿no? 1789, del hombre y del ciudadano, entonces solo son del hombre, ¿no? Entonces, muchas y muchos se quedan afuera, ¿no? Las mujeres, etcétera. Entonces esta noción contractualista, yo estoy de acuerdo, Verónica, en que se queda corta en muchos sentidos, y pues nosotros ya lo hemos visto aquí, algo diremos de pronto en lo que se proyecte y en lo que hablemos ahora, pero dicho eso, yo diría, Verónica, que de todas maneras hay cosas interesantes del contractualismo. No es que uno se coma el paquete completo del contractualismo y sobre todo se lo trague entero, ¿no? Yo aquí también siempre insisto que tragar entero, pues no, y sobre todo en el mundo de las fake news, etcétera. Entonces, tragar entero el contractualismo, no, pero sí hay cosas interesantes del contractualismo. Entonces, yo creo que, y una de las cosas interesantes del contractualismo es esto de intentar allegar consensos, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que se puede hacer actualmente en Colombia para desactivar esta violencia que ya, está en un punto que puede volverse inmanejable, pero vamos allá. Entonces, y bienvenidas más preguntas, ¿no? Levanten la mano o en el chat, estaré como muy pendiente. Entonces, lo que voy a hacer es hablar de población, territorio, soberanía. La tesis en materia de población es que Colombia se ha movido en unas dinámicas que podrían ser calificadas, y sobre todo hoy, como dinámicas de un Estado policivo y de hegemonía. Policivo, ya los de la clase me entenderán a qué nos referimos, lo hemos discutido mucho, pero para aquellos de ustedes que no están en la clase, policivo quiere decir que la excepcionalidad forma parte ya de la normalidad institucional colombiana. Y esto es algo viejo, ¿no? Esto es un dato viejo, esto es un dato del siglo XX, ahí hay mucha literatura que demuestra cómo el estado de sitio, el estado de excepción, en su momento también el estado, el estado de conmoción económica, en fin, pero sobre todo el estado de sitio en el siglo XX, introdujo formas anormales y excepcionales para que se convirtieran en formas ya totalmente normalizadas, ¿no? Entonces, eso es como uno de los rasgos. Ejemplos típicos son todos aquellos en donde, digamos, aquí hay mucho que decir, pero no me puedo ir tan extenso, digamos, en todo lo que les voy a decir, hay como 1000 cosas que decir, pero no me puedo detener en todo ello, sino no acabaría, y pues sí quiero como darles una visión redonda, ¿no? Lograr como redondear al final la sesión. Entonces, en esto de estado policivo, una de las características claves es que el presidente hace la ley, ¿no? Y eso desde un punto de vista rusoniano no es posible, porque el presidente siempre que haga la ley no es una ley, sino que es un decreto, ¿no? Filosóficamente hablando, ¿no? Y también, si ustedes miran la Constitución, pues a eso se le llama decretos legislativos, ¿no? Entonces, el que Colombia sea un estado policivo quiere decir que Colombia ha sido gobernada muchas veces a punta de decreto, ¿no? Y eso es lo que quiere decir. A punta de decreto nos gobiernan. Y pues, en la actualidad, a punta de decreto, pues han ocurrido cosas que nos han cambiado la vida, y ya voy, Jainer, ya le doy la palabra.
Han ocurrido cosas, pues todo esto de la cuarentena han sido decretos, ¿no? Es decir, actos administrativos, resoluciones del Ministerio de Salud. Entonces, todo esto ha sido como una legislación por decreto. Pero también el Estado policivo tiene otro componente adicional a que el gobierno, el gobernante de turno sea el que legisle y no el Congreso, no el Parlamento, como debiera ser en una democracia, sino también llama la atención del poder que adquiere la policía como autoridad estatal, y aquí sí me refiero a la policía como institución, ¿no? A la policía nacional. Y fíjense, pues, ya toda la desproporción, digamos, brutalidad policial, también tengo muy claro, para aquellos que estén pensándolo, tengo claro que también ha habido desmanes de parte de los que están realizando la protesta. Bogotá hoy parece como una ciudad partida en dos, ¿no? Por aquí, por donde yo estoy, la cosa está como muy calmada, pero ustedes van a las Américas, al Tintal, etcétera, y eso es o sea, ustedes ven destruidas estaciones, etcétera. Entonces, eso también forma parte de un estado policivo, en donde la autoridad policiva toma protagonismo cotidiano, ¿no? Lucas Villa, que pues recibió 8 balazos en Pereira, pues ya murió, y otros desmanes que están allí presentes. Está esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre del año pasado que le prohíbe a la policía utilizar escopetas calibre 12 justamente por los desmanes, y en ese momento pues la fatídica muerte de Dylan ahí abajo de nuestra universidad, ¿no? En la 19 con cuarta, por manos de una persona del ESMAD. Entonces, eso claramente también forma parte de un estado policivo, pero también de hegemonía. Y antes de dar la palabra antes de dar la palabra a los dos que están en espera, Jainer y Alejandra, también de hegemonía, ¿no? Es un estado de hegemonía porque estamos acostumbrados a la jerarquización, estamos acostumbrados a vencedores y vencidos, estamos acostumbrados a que unos venzan a otros y a hablar así, a hablar entre nosotros de fachos y de mamertos, de guerrillos y de paracos, y es de quién vence a quién y quién entonces instaura su hegemonía. Si Duque instaura su hegemonía o si va a ser Petro o quien quiera que diga Uribe, y es un lenguaje hegemónico en política, ¿no? Y ese lenguaje hegemónico pues es absolutamente nefasto cuando ya se traslada a un lenguaje de vencedores, porque es como si en Colombia gobernaran los vencedores sobre los vencidos, y los vencidos se sienten como vencidos, y cuando usted se siente como vencido, pues imagínense el malestar social en esta pirámide, todo lo profundo que corre cuando usted siempre se siente una y otra vez vencido, ¿no? Vencido en la cotidianidad porque usted no tiene que comer, vencido porque usted no tiene empleo, vencido porque su voto no vale, vencido porque cada vez la cosa es más precaria, en fin. Entonces eso va generando un malestar evidente, ¿no? Por allá William Ospina, el escritor colombiano, en los años 90, los años 80 fueron espantosos en Colombia. Créanme que esto que se está viviendo ahora todavía no se parece a lo que yo viví y a lo que nosotros los colombianos y colombianas de ese momento vivimos, en lo que los politólogos llaman la década jovesiana de los 80, porque la vaina era con carrobombas, en fin, ustedes no se imaginan. William Ospina dijo, llegamos a un punto en donde el pobre no puede comer, el de clase media no puede comprar y el rico no puede dormir. ¿Ven? Es que hasta allá puede llegar el malestar tan duro que nos rodea. Jainer y Alejandra. Jainer, adelante. Está usted en Itzmina, ¿no, Jainer? Sí, Arret, estoy aquí en Chocó. Excelente que esté originando allá en Itzmina. Adelante, Jainer. Sí, mira, pues aunque el Estado colombiano, por así decirlo, no es como declarado en sí un Estado policivo, pero no es como un secreto que durante décadas prácticamente el gobierno colombiano ha sido, no sé, ha sido gobernado por decretos presidenciales, porque los estados de excepción se vuelven como la ficha clave
para los presidentes, pues iniciando de que la Constitución se formó por allí, cuando había estado de sesión, o marcando el precedente de Uribe, que al siguiente día de que se declaró, de que fue, pues, que fue presidente, al siguiente día declaró también un estado de conmoción donde declaró las zonas, bueno, le dio un gran poder a la policía y el ejército, por así decirlo, o incluso lo que sucede en estos momentos, que también puede haber la posibilidad de que se declare un estado de conmoción, aunque no sea tal vez tan posible. Y dejando eso atrás, también lo que la policía está haciendo en estos momentos en las ciudades, que es lo que viene haciendo durante años en las zonas rurales, porque esa lucha que se está viviendo en las ciudades, por ejemplo en Cali, donde el Estado está restringiendo el derecho de las personas para preservarlo de cierta manera, eso es lo que siempre, eso es como hoy Cali dice, bueno, estamos aquí, mírenos, el Estado se está aprovechando, la policía se está aprovechando de nosotros. Es lo que siempre en las zonas rurales o en los departamentos marginados como el Chocó se ve casi que a diario eso. Te podría decirse sí que Colombia durante décadas en las zonas rurales se está ejerciendo como un estado policivo y en estos momentos lo está sacando a la luz, ¿no? Sí, sí, hay una historia entonces ahí grande y sobre todo lo que habla Jainer de la ruralidad colombiana, pues ahí la represión puede ser incluso mucho más evidente y sobre todo en un conflicto armado que es injusto, entre comillas, en ese sentido, porque las personas que han tenido que cargar más con este conflicto armado es el campesino, ¿no? Y no nosotros, los que estamos aquí en la ciudad. Entonces, de acuerdo con eso, Jainer. Alejandra, adelante. Hola Antonio, buenos días. Hola, Alejandra. Bueno, yo venía con la pregunta que pues te hice ayer por el correo, que viene siendo teniendo en cuenta la lectura que nos asignaste para la siguiente clase y pues con el contexto que estamos viviendo es si los abusos que ha tenido pues las autoridades en estos últimos días de paro pueden justificarse debido a la autonomía que el gobierno les ha concedido y pues que si a su vez se podrían juzgar de una manera distinta o que si pues por esta misma autonomía no pueden ser juzgadas. Ya, sí, Alejandra, digamos que justificado no. Recuerden que nosotros veíamos con Arendt cómo la violencia, por ejemplo, no puede ser justificada eh, ni legitimada, pero sí explicada en algún punto. Entonces aquí un poco lo mismo, Alejandra. Los desmanes de un lado y de otro no están justificados, no están justificados. Sí se puede explicar, ¿no? Y sí son explicables. Es explicable, por ejemplo, la presión tan brutal que debe estar sintiendo en este momento una persona del SMAT, ¿no? En donde todos los días lo que ve es simplemente cosas horribles, ¿no? Que le pasan alrededor. Entonces, pues es una persona que de todas maneras le pedimos que responda proporcionadamente, etcétera, pero lo que ve a su lado es totalmente desproporcionado. E incluso manifestantes armados, que esos pues ya, digamos, no son manifestantes, sino claramente y dependiendo de si tienen permiso para utilizar su arma, pues ya son personas que debieran ser investigadas, ¿no? Y en su caso que cometan actos vandálicos, pues claramente procesadas, ¿no? Entonces, se puede explicar, es explicable, yo diría más bien, Alejandra, y ciertamente si tienen un procedimiento particular, normalmente las autoridades de la fuerza pública, ejército y policía, van por la vía de la justicia militar, pero si su acción no tiene ninguna relación con el servicio o no tiene ninguna conexión con el servicio que ellos prestan, pues deben ir entonces a la jurisdicción ordinaria. Entonces, eso es, digamos, el esquema general al respecto. Muy bien, entonces en materia de población, en Colombia nos acostumbramos a que el que disiente, porque es que la democracia es consenso y disenso, en Colombia nos acostumbramos a que el que disiente es mi enemigo, ¿no? Es mi enemigo, en lugar de mi opositor político. Y al enemigo yo lo elimino.
Esto tiene que ver con la división amigo-enemigo de Schmitt, ¿no? En la entreguerra del siglo pasado. Entonces, yo me acostumbro a que aquel que no esté de acuerdo conmigo no es un opositor con el cual yo pueda discutir así sea fuertemente. Aquí podemos estar fuertemente en desacuerdo, como fuertemente en desacuerdo estarán Petro y Uribe. Pero entonces lo que le pediría a la democracia a Petro y Uribe es intenten de todas maneras seguir duro, o sea, dense duro, pero bajo los parámetros dialógicos. Ya si usted manda por encima o por debajo de la cuerda a alguien para que alguien sea asesinado o para que alguien sea plagiado, como ocurre muchas veces en Colombia, donde por encima o por debajo de la mesa pues me amenazan, no, me ponen flores, no, o me preguntan dónde está, o sabemos dónde están sus hijos, en fin, una serie de amenazas, o ya si lo van a matar a uno, etcétera, pues todo eso ya es una cuestión del enemigo político, ¿no? Y estamos en la dimensión del enemigo político. Entonces, claramente ayuda a que nuestro Estado sea policivo y de hegemonía, a que nosotros mismos, la sociedad civil, nos veamos más como enemigos políticos que como opositores políticos. Y que usted, entonces, por ejemplo, pueda sentarse a la mesa con su familia y mantener desacuerdos profundos, pero que no nos lleven a que seamos enemigos, sino que seamos opositores unos del otros, unos de los otros, los unos de los otros, perdón. Aquí yo les cuento una incidencia. Con mi papá yo tengo desacuerdos profundos en materia por ejemplo, el apego o no a Uribe, a Álvaro Uribe. Y pues hay un momento en donde la cosa se va tan fuerte que preferimos hablar de otros temas. ¿Por qué? Porque la idea es de todas maneras mantener una visión de oposición y no de enemistad plena, en donde yo, por ejemplo, ya por eso me dejé hablar con mi papá. Pero es simplemente un ejemplo trivial porque pues la dimensión de enemigo y de opositor lleva a que, de nuevo insisto, el enemigo sea un enemigo de guerra, enemigo que debe ser eliminado, que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Lucas Villa, quien lo eliminaron con 8 balazos. Eso, pues, eso no se sostiene, digamos, eso es absolutamente injustificable y absolutamente reprochable en una democracia que una persona que manifieste, como él manifestaba su oposición, sea respondida con una dinámica ya no de oposición, sino de enemistad, y en este caso de enemistad letal, porque lo acribillaron y pues murió ayer, hoy, como ustedes lo saben. ¿Qué malestar tiene esto? Esto lleva a un malestar de una violencia anormal, normalizada. Por aquí en el chat también me dice alguno de ustedes que también sufrieron eso, que es impresionante qué ocurre cuando uno es opositor en Colombia. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, ese malestar es un malestar de una violencia anormal normalizada, pero anormal normalizada de Guerra Fría, yo pongo aquí, porque de Guerra Fría es este canon típico en donde vemos todo subversivo, antisubversivo, guerrilla, paramilitar, que este canon es realmente ya inusual, porque la Guerra Fría acabó en el derecho global, en el ámbito global, pues por allá en 1989 cuando cayó el muro de Berlín, pero nosotros seguimos siendo un país muy inusual en esto porque somos el único país del hemisferio occidental que tiene un conflicto armado interno y que tiene un conflicto armado interno que se articuló alrededor de estos parámetros de la Guerra Fría. Y por eso es que nosotros aquí hablamos de eso, de mamerto, de facho, de guerrillo, de paraco, de que usted se montó, en fin, bueno. Entonces eso es puro de la Guerra Fría y eso genera un malestar realmente que está en esta parte, ¿no? Está en la parte profunda de lo que somos como sociedad. Y además una ciudadanía que en muchos sentidos es desterrada, discriminada. Fíjense, pues Colombia sigue siendo de manera infame, pues el segundo país con mayor desplazamiento forzado interno después de países como Siria, ¿no? Nuestros desplazados van por allá como en 8 millones, en un país que tiene 40 millones. Migrantes, pues la migración venezolana, entre muchas otras, fíjense cómo nos pega. Y todos los que les debemos, desde la Constitución del 91 tenemos una gran deuda social
con ellos, como todos los rezagados históricamente o los que han sido tratados de una manera indigna históricamente, indígenas, negritudes, etcétera, ¿no? Nativos, en fin. Entonces aquí hay una deuda grande que en coyunturas como esta, donde hay un rebrote de violencia directa, pues todo eso está ahí en el fondo, ¿no? Toda esta injusticia social, digamos, histórica que subyace a una sociedad tan complicada como la sociedad colombiana. ¿Qué alternativa propongo yo? Y pues estoy dándole un poquito más rápido porque veo que ya pasa el tiempo, como siempre. La alternativa, digamos, aquí las alternativas que estoy proponiendo no es como, uy, me inventé algo pues genial. No, son cosas como de sentido común, pero que eso es lo que nos falta a nosotros muchas veces, ¿no? Sentido común. Entonces la alternativa es un estado de derechos y de oposición. Atención, no un estado, perdón, de derecho, sino un estado de derechos. Por eso enfaticé el plural, porque lo que necesitamos es una cultura de derechos. Yo creo profundamente en esa cultura y de oposición, no de enemistad, no de enemigo de guerra, sino de oposición política. Esto no es, como decía Estanislao Zuleta, un país de mermelada en donde todos entonces nos vamos a coger de la mano y qué bello esto. No, vamos a ser opositores. Ustedes piensan diferente a mí y allá también los políticos piensan distinto. Y la idea es que sean opositores brutalmente fuertes, pero dentro de lo dialógico, ¿no? Que es el canon de oposición y es el canon de una democracia, gobierno, oposición. Entonces, que haya una oposición es clave para lograr intentar dejar atrás. El que haya un Estado de derechos es clave para intentar dejar atrás el trago amargo de un Estado policivo, y el que haya una dinámica de un Estado de oposición busca también dejar atrás un estado de hegemonía en donde yo soy el vencedor y ustedes son los vencidos, en donde éramos enemigos y somos tan enemigos que yo tengo que vencerlos a ustedes. Todo lo que ocurrió en el siglo XIX y todo lo que Alejandro Valencia Villa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad nuestra, por allá en 1988, todo lo que él decía que era cartas de batalla, ¿no? Entonces, todo eso son dinámicas de hegemonía y necesitamos, en lugar de dinámicas de hegemonía, dinámicas de oposición en una democracia, en donde haya dinámicas de consenso y oposición, pero que esa oposición no me lleve a la enemistad y una enemistad de guerra, ¿no? En un país que está en un conflicto armado, y pues por eso el tema de hoy es conflicto armado colombiano, ¿no? Eso en cuanto a población. En cuanto pasemos al territorio. En materia de territorio, pues Colombia, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, le apostó al extractivismo, ¿no? Y un país que venía siendo un país cafetero y un país que tenía distintos cultivos, ¿no? La quina, el tabaco, etcétera, en la segunda mitad del siglo XX gira hacia la balanza del extractivismo, y particularmente del extractivismo de subsuelos, ¿no? Del subsuelo colombiano. Subsuelo que le pertenece a la nación. Eso quedó muy claro desde 1886, con los regeneradores, con Núñez, Caro, etcétera, quienes le decían a sus vencidos, los del Cauca, Antioquia, el subsuelo es de la nación, no es de Antioquia, el subsuelo no es de Cauca, el subsuelo no es del Gran Tolima, sino el subsuelo es de la nación colombiana, una nación centralista y confesional, que es, digamos, el esquema de 1886. En la segunda mitad del siglo XX, ese Estado le apostó al extractivismo, y por eso Colombia depende tanto de los recursos naturales no renovables, y particularmente del petróleo. Entonces, hoy, pues ustedes pueden abrir la prensa hoy y ustedes mirarán cómo la economía está yendo hacia otros lados muy distintos, ¿no? Hacia lo que se llama energías limpias. China, por ejemplo, ha crecido de una manera enorme en materia de energía eólica. Texas, en Estados Unidos, que es un país históricamente, es un estado históricamente conocido por su petróleo, hoy ya está teniendo un giro hacia lo eólico y hacia energías eólicas, en donde hay una gran cantidad de dinero detrás, porque hacia allá está yendo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que Colombia es un estado extractivista en donde Ecopetrol todavía es Ecopetrol, pero necesitamos, en lugar de un Ecopetrol, necesitamos es un ecoeólico, o necesitamos es un ecosolar,
En fin, un Estado que le apueste a otro tipo de esquema distinto al extractivista. Ahorita veía un artículo de prensa que hablaba de la extracción del extractivismo, pero el extractivismo marino. Entonces eso también puede ser una promesa interesante, la extracción de petróleo, pero en el mar. Pero de todas maneras la extracción de petróleo siempre tiene algo consigo y es el daño ambiental que está allí presente, daño ambiental que usted se ahorra cuando utiliza energía eólica, energía solar, etcétera. Entonces, por eso yo creo que aquí también hay otro tipo de reto que es distinto al que al que el reformador de 1968 denominaba como una intervención económica para dar pleno empleo a los recursos humanos y naturales. Eso es lo que decía la reforma de 1968, darle pleno empleo a los recursos humanos y naturales, empezando porque la Corte Constitucional declaró inconstitucional hablar de recursos humanos, porque un humano no es un recurso. Un humano, con Kant allí en mente, es un fin en sí mismo. Pero también si pensamos dar pleno empleo a recursos naturales es lo que nos llevó a donde nos llevó, en donde si a lo natural lo vemos simplemente como un recurso, pues se le explota y se le agota hasta llevarnos a donde estamos, calentamiento global, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí es muy interesante mirar fragmentos de la Constitución como la función social, ¿no? Apostarle a una genuina función social y a una genuina función ecológica, que esto es algo que trajo consigo la Constitución del 91, una función ecológica de la propiedad, no una propiedad en donde se explote plenamente los recursos humanos y naturales. Yo creo que ese viejo estándar ya está vencido por la Constitución del 91, pero está vencido en las letras, ¿no? En el derecho escrito. Pero entonces ahora lo que toca es mirar cómo hacemos para que el derecho en acción, ¿no? Law in books, law in action, cómo el derecho en acción, pues logra realmente dejar atrás ese estándar que tiene que ver con esto que les acabo de decir de Ecopetrol, y entonces que miremos otro tipo de dimensiones allí presentes. ¿Qué malestar se ve desde esta dimensión? Un malestar que es más biopolítico y ecológico. Y los de la clase me seguirán más cuando hablamos de biopolítica. Recuerdan que cuando hablábamos de biopolítica era un estándar contrario al griego que veíamos en esta clase, en donde el griego en la antigüedad, para ir y hacer politeia, para ir y hacer política, tenía que resolver primero sus necesidades. Aquí, con la biopolítica, que es la actual, y esto lo estudian autores como Foucault, Agamben, etcétera, que también a Agamben, por ejemplo, lo hemos leído en esta clase. Recuerden que la biopolítica es lo contrario, y es como usted con sus necesidades y sus afugias es utilizado dentro del cálculo estatal. Y pues eso genera un malestar. Cuando usted se siente usado por su contexto, cuando usted se siente usado por el Estado, cuando usted se siente usado en su voto, cuando usted se siente usado como ciudadano, pues eso genera malestar, ¿no? Entonces, la ausencia de reforma agraria en materia de tierra, territorio, calentamiento global, etcétera, todo eso genera malestar en el campo, ¿no? Malestar en un campo en donde pues la productividad y un campo realmente en donde haya inserción productiva de las personas que están allí, pero a su vez una inserción digna, ¿no? Y teniendo en cuenta las tradiciones, las costumbres nativas, etcétera, pues eso hace falta en el territorio colombiano. Y pues vemos un territorio que hoy, por ejemplo, el Amazonas es absurdo la manera como está siendo deforestado. Es también, aún Colombia tiene una deuda con saberes, por ejemplo, ancestrales que están allí, saben cómo manejar ese territorio, pero pasa por encima el pozo petrolero, etcétera. Entonces yo creo que ahí tenemos todavía en Colombia mucho que hacer. Aquí yo qué propongo, porque recuerden que estoy intentando como también proponer, no solo criticar, porque nos quedamos en la crítica y pues en un estado tan convulsionado como el actual uno tiene que intentar proponer algo. La alternativa que yo propongo desde esta clase, en donde miramos teóricamente el Estado, por eso se llama Teoría General del Estado, un Estado industrioso del buen vivir es el que yo propongo aquí. Industrioso y no industrial, porque no es un Estado de los industriales, no es un Estado de los empresarios, no. Es un Estado industrioso en donde la pregunta del Estado es ¿qué industria? Y estoy apelando a la noción de industria
la más enaltecedora posible, qué tan industrioso es usted en su vida diaria. Hoy le llaman a eso también emprendimiento. ¿Qué tanto emprendimiento tiene usted en su vida cotidiana y en su vida diaria? ¿Qué tantos proyectos usted tiene? ¿Qué tan industrioso o no industrioso es usted? Y aquí yo llamo a la industriosidad, que es, digamos, que usted se imagine su proyecto, y antes de darle la palabra a Juliana, que usted imagine un proyecto de vida, se imaginen un proyecto de vida en donde usted también haga algo con ese proyecto para usted y para los otros. Y del buen vivir, indudablemente aquí se apelo al elemento de constituciones como la de Ecuador o como la de Bolivia. Estoy pensando en derechos como el Sumac, Casay, etcétera, en donde, no, y con la Pachamama, etcétera, y es cómo tener una relación articulada con lo natural y con la naturaleza, cómo podemos generar espacios de bienestar y de buen vivir con la naturaleza y no simplemente depredación, de deforestación, etcétera. Entonces aquí yo creo que uno puede imaginarse a una Colombia industriosa de buen vivir, una Colombia, por ejemplo, que le apueste a la energía eólica en La Guajira. Imagínense esa maravilla, ojalá que hubiera energía eólica en La Guajira con esos vientos que corren allá y pues la gente en pobreza realmente pues está como, hay una deuda grande allí del Estado. Y el último elemento es soberanía, pero antes de pasar a ese elemento, ya quedan 15 minutos, pues quisiera escuchar a Juliana y a Verónica. Juliana, adelante. Gracias, profe. Son dos preguntas rápidas. La Sí. primera es sobre el territorio en donde, ¿qué sería lo perceptible que genera también malestar? Porque no sé, siento que a veces muchas de esas cosas que están en lo profundo también son de cierto modo visibles de un modo u otro. Y también sobre la parte de soberanía, bueno, ahí lo voy a mezclar un poquito, soberanía en territorial, en el sentido de quizá en el territorio también cabría todas estas, ¿cómo es que se dice? Como antecedentes en que Colombia ha perdido parte, pues, de lo que era su territorio. No sé si también estaría incluido ahí en Claro. el malestar ciudadano. Sí, 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 claro que sí, Juliana. Entonces empiezo por la segunda, en donde sí, pues Colombia históricamente es una república creada perdiendo territorio. Y eso genera también un trauma político histórico que está aquí, en esta parte, Juliana. Y por eso la pregunta es muy importante. El que hayamos, por ejemplo, perdido Panamá como lo perdimos, eso genera un trauma colectivo. Otra cosa es que uno se haga el de la vista gorda, uno diga, ah, eso pasó ya hace 100 años, etcétera. Pero como colombianos, eso nos concierne. Entonces, perder casi toda la Amazonía frente a Brasil, en fin, sí nos ubica, esos son conflictos que están aquí. Y esta sensación que tiene el colombiano también de que la propia república se deshace, ¿no? O se puede deshacer. Y es por eso que Núñez decía regeneración o catástrofe. Y lo que estaba detrás, pues era, esta es una frase que le dice al general Trujillo cuando Trujillo fue presidente por 2 años, en ese momento las presidencias eran por 2 años, Trujillo es presidente del 78 al 80, y Rafael Núñez ya con eso, con una Colombia que claramente estaba en guerra civil, dice regeneración o catástrofe, ¿no? Trujillo, ahí hay un municipio, Trujillo Valle, que es en homenaje a este general Trujillo. Entonces, sí, Juliana, tiene que ver con esta parte. Y la primera pregunta, Juliana, sobre lo profundo en materia de economía y territorio, va en la forma como, por ejemplo, la ausencia de una reforma agraria. Eso es algo que pega, pero durísimo, en lo profundo de los colombianos, en lo profundo de la ruralidad colombiana. En el campesino que en lugar de ver que se le acercan personas para ver cómo realizar un emprendimiento, se le acerca el guerrillero, se le acerca el paramilitar, se le acerca el del clan del Golfo, y para remate luego le echan glifosato por encima, ¿ven? Entonces, muy difícil, muy difícil. Todo eso va generando malestar en una colectividad y en una reforma agraria, en donde hay una reforma agraria de facto que sí fue hecha, digamos, por los paramilitares. Eso está también documentado, sobre todo en los años 80 y 90. Entonces, y pues obviamente ahorita estamos viendo también ya los procesos que lleva la JEP al respecto. Pero entonces, todo eso, Juliana,
lleva a un malestar en lo profundo, que está ubicado en lo profundo de los traumas que tiene el colombiano en materia de territorio y territorialidad. Y además a eso añadanle la sensación común de la autoridad colombiana y la crítica también típica, y es la ausencia de Estado, ¿no? La ausencia de Estado, que vamos a hablar un poquito de eso ahora. Verónica, adelante. Hola, sí, yo quería preguntar cómo esta relación entre territorio y los derechos de la naturaleza, y es un poco lo que estabas mencionando de la Pachamama pues como de la religión, y es que a mí me parece complicado un poco como la noción de religión que tenemos, es decir, como que siento que el Estado no es neutral en decidir qué es religión, entonces por más de que pareciese que es neutral, cuando ciertas situaciones lo exceden, no sé, como el ejemplo cuando el ejército intervino la comunidad de los indígenas Nasa. Entonces, como que hay una ponderación entre seguridad democrática y el multiculturalismo. Pero en realidad, cuando eso se excedió, la definición que dieron de religión no fue una definición neutral, y fue una decisión que se dio. O sea, ¿quién define qué es religión? Lo define el Estado, y es un Estado tecnocrático, y es una noción de religión como si fuera un fuero interno y no como si fuera una forma de vivir o habitar el mundo. Y en ese sentido se primó la seguridad democrática, pero seguimos siendo un Estado multicultural. Entonces siento que para poder repensarnos el territorio y esta relación con la naturaleza, está toda la discusión de cómo concebimos la religión, y el Estado no es neutral y es el que termina diciendo que es religión, y me parece súper complicado, y creo que antes de poder llegar allá habría que solucionar eso, pues como pensarnos eso de antes. Sí, claro, es una nación que se tiene que mirar a sí misma en lo profundo, aquí en este pedazo profundo, una nación que se constituyó como nación, como una nación confesional católica. Y eso es lo que pasó históricamente, ¿no? Con la regeneración, Núñez, Caro, etcétera. El confesionalismo estaba allí presente, la forma como fueron educados los colombianos casi que durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y con una constitución de 1991 que está aquí en esta parte perceptible, Verónica, pero que tiene esa constitución del 91 todo un trasfondo que es un trasfondo católico, todo un trasfondo de predominio católico en una constitución que de todas maneras admite la libertad de religión. Entonces, la libertad religiosa y la libertad de credo y de profesar el credo que usted considere, pues entra en tensión con esta hegemonía, digamos, histórica que en el país ha tenido catolicismo. Entonces, es como ver, y también empatando con lo que dice Verónica, con un país que también ha visto al indígena como alguien inferior, ¿no? Incluso en la forma como hablamos, ¿no? Usted es un indio. Entonces, ahí hay una deuda claramente histórica en donde el indígena no puede ser visto como alguien inferior, pero así fue tratado. Hasta 1991 el indígena era un inimputable, o sea, un menor, ¿no? Incluso peor que un menor, un inimputable que no se reconoce a sí mismo ni las acciones que desarrolla. Pues ahí yo creo que hay también una deuda de ver la causa indígena, la causa también nativa, la causa del multiculturalismo, pero también de muchas otras agendas, ver eso también y mirar cómo eso puede llegar a ser articulado con el proyecto de 1991. Entonces, digamos que es una cosa difícil, pero pues ahí está, digamos, cómo, digamos, yo creo que hay espacios para poder trabajar. Y Verónica también dice que cómo podemos empezar a cambiar eso, ¿sí? Sí, esa era mi pregunta, que cómo podemos, o sea, como yo entiendo que la alternativa es como un estado industrioso del buen vivir, pero no entiendo entonces cómo podemos empezar a cambiarlo, y ni siquiera como nosotros, como, sí, primero nosotras y nosotros como estudiantes, Sí. pero también como desde la academia, o sea, cómo podemos en verdad a dar cuenta de, sí, cómo se empieza, pues, mejor dicho, cómo se hace eso. Sí, yo creo que es con una agenda de derechos y con una agenda del buen vivir. Aquí yo creo muchísimo en el bienestar, en los nichos de bienestar que cada uno de nosotros nos generemos en nuestro entorno. Yo creo que uno puede empezar, Verónica, con su propio entorno, generar nichos de bienestar y de derechos en su propio entorno,
mirar, por ejemplo, qué tan hegemónico son las dinámicas del propio entorno para uno intentar realmente generar algo más dialógico ahí. Y también pues la preocupación por las causas sociales, ¿no? Y pues entonces ahí todo también lo que se pueda hacer en materia de colaboración, de mutualidad, también por ejemplo, en acciones filantrópicas, ¿no? Yo creo que ahí hay todo un nicho por accionar, ¿no? Y entonces van a ver ustedes que hay muchas personas que necesitan eh, ayuda, o también personas que necesitan de emprendimiento filantrópico, etcétera. Yo creo que todo eso forma parte de esta alternativa del buen vivir. Entonces, ¿cómo generar nichos de buen vivir, nichos de bienestar, Verónica? Y yo no creo que uno tenga que mirar solo lo que está afuera. Está complicado lo que está afuera, sino empezar adentro e interactuar con ese afuera también de alguna u otra manera, ¿no? Yo creo que hay que interactuar, no simplemente, pues, que se pudran los de afuera, porque eso es justamente la actitud que no nos sirve. Bueno, quedan 7 minutos, entonces me voy a la última diapositiva, ¿no? Clases abiertas, por ejemplo, es un ejemplo magnífico. Soberanía, ¿no? Ya el último elemento sería la soberanía. Ya vimos en materia de población, ¿no? Es un estado policivo y hegemónico, pero tiene una alternativa, diría yo. En materia de territorio, un estado básicamente extractivista, pero que tiene toda una agenda pendiente, no extractivista, ¿no? Que está pendiente allí, y de emprendimiento que está ahí pendiente, y de buen vivir, ¿no? Que está ahí pendiente por ser explorada. Y en materia de soberanía, yo diría que es un estado social postergado, ¿no? A esta altura, cuando la Constitución de 1991 señala que Colombia es un estado social de derecho, pues eso ya pasó en 1991 y el tiempo pasa y ya estamos a 30 años. Entonces uno diría, ¿y qué ha pasado ahí, no? Yo creo que ya hay muchas agendas sociales que se han venido aplazando, que se han venido postergando. Y yo creo que ahí toca empezar a transformar una agenda de postergación en una agenda de inclusión social, ¿no? Entonces yo creo que en materia, esto debe ser mirado de manera social, ¿no? Lo que está ocurriendo en Colombia debe ser mirado de manera social. Insisto, es un error mirar solo esto en materia de orden público, de cómo, por ejemplo, acallar la violencia. Los que estén pensando en el orden público del país solo están aquí, fíjense, en la punta del iceberg, y están ignorando todo lo que está por debajo de esa pirámide. Entonces, los que estén pensando en cómo reprimir, por ejemplo, la violencia, en cómo asfixiar la violencia, en cómo restablecer el orden público con medidas básicamente de fuerza pública, pues se ubican aquí, pero están ignorando todo este trasfondo. Entonces, para mí, la explicación obviamente pasa por orden público, sin duda alguna. Hay que también, hay gente, por ejemplo, que está haciendo un vandalismo ya exacerbado y con armas, etcétera. Entonces, pues no, también deben ser castigados. Debe operar, evidentemente, el sistema penal colombiano allí en ese punto. Pero aquí en soberanía, mi punto es que eso, más allá de eso, el Estado también debe tener claro que todo lo que está ocurriendo es una cuestión social, ¿no? No es solo una cuestión de orden público que debe ser reprimido. Y Jainer hablaba del estado de conmoción, y el estado de conmoción estaba sobre la mesa, y muchos le pidieron al presidente, particularmente desde el Centro Democrático, que declarara un estado de conmoción interior. A mí me parecería un error, y ojalá no lo declare, creo que ya no está en la agenda, porque si declara un estado de conmoción, nos quedamos nuevamente en este pedazo, en la punta del iceberg. Y yo creo que debemos tener claro que aquí atrás lo que hay es una postergación social, una frustración social de corto, mediano y largo aliento. Insisto, los colombianos hemos comido mucha violencia y mucha precariedad en nuestros contextos inmediatos. Y no se les olvide que en el último año nos volvimos más pobres, nos duplicamos en pobres, nos duplicamos también en miserables. Eso tiene que generar
pues mucho mayor malestar. Estamos hablando del malestar social en Colombia y por lo tanto pues la postergación de lo social yo creo que debe transformarse, ¿no? Un constitucionalismo de transformación a cómo incluir, cómo hacer una inserción muchas veces productiva, pero también de derechos, etcétera, de buen vivir, etcétera, en la agenda colombiana. Jenner dice que puede que no cumpla con los requisitos constitucionales. Sí, tocaría ver, ¿no? Si lo declaran o no. Y Luisa pregunta que desde la práctica de la política pública también debe cambiar, qué soluciones o modificaciones pueden realizarse para que se comiencen a evidenciar cambios reales, de acuerdo. ¿Qué soluciones? Yo lo que creo es cuestiones, Luisa, tan evidentes como la conectividad, por ejemplo. El país tiene que llegar con conectividad a sitios donde todavía no ha llegado. La educación tiene que volver, ¿no? Ya, por ejemplo, en Antioquia, de una manera moderada, se hace una alternancia responsable. Yo creo que toca como ir por esos lados y así. Yo creo, Luisa, que es por ahí, por esos lados, ¿no? Y pues el malestar aquí es de carencia de bienes tangibles e intangibles, ¿no? Pobreza, desempleo, tratos indignos, miseria, etcétera. Fíjense los que están marchando, muchos realmente pues no tienen trabajo, etcétera. Entonces yo creo que eso genera un malestar enorme. Y aquí pues la alternativa es, pues para no ir más allá de lo que tenemos en lo obvio, tenemos un Estado, tenemos un artículo primero de una Constitución de 1991 que dice que Colombia es un Estado social de derecho. Entonces yo creo que debemos honrar eso, debemos honrar el elemento social de nuestro Estado y no olvidarlo jamás. No debemos olvidar jamás los vulnerables, los desposeídos, los que están ahí reclamando por ser incluidos, pero que han sido históricamente excluidos. Y yo creo que eso es parte esencial del Estado social de derecho que hemos visto en esta clase. De hecho, el último tipo de Estado que vimos y al que le dedicamos más tiempo en esta clase fue este Estado social de derechos. Entonces, un Estado social de derecho en serio es un Estado industrioso del buen vivir en serio, es un Estado de derechos y de oposición en serio que yo propondría en una clase de teoría del Estado como esta. Estamos hablando de tipologías del Estado, el que yo propondría para intentar trabajar en esta coyuntura e intentar, construir un sistema estatal diferente. Son las 10:45, pero voy a responder una última pregunta que está en el chat. Ashley pregunta si un modelo federalista podría darnos un respiro, o sería mejor reformar el modelo centralista. Yo diría que por ahí no es, Ashley, porque nuestro país ya es centralista. Eso ya es como parte del ADN nuestro. En la Constitución del 91, por ejemplo, ni siquiera. Me interesaría más que el federalismo, Ashley, un Estado regional. Eso sí se parece más a lo que Colombia es, porque Colombia se divide en distintas regiones culturalmente, ¿no? La costa pacífica, los llanos, etcétera. Ese sí creo que sería un esquema. Yo propondría más un esquema regional que un esquema federal. Federalismo, yo creo que esa ya es una pelea ya de viejos tiempos, y volver allí yo creo que no tendría mucho sentido, ¿no? Bueno, me place haberlos acompañado. Qué bien. Dana tiene una última pregunta. Ya se nos fue la hora, pero adelante, Dana. ¿Sí? ¿O alguien? Ay, espera, Dana, si vas a hablar, ¿podrías levantar la mano, por favor, para habilitarte el micrófono? Listo. Sí, adelante, Dana. Ya nos toca afán porque ya se nos fue la hora. Hola, Dana. Sí, hola, qué pena. Es una pregunta muy pequeña, Antonio. Y es, Tranquila, ¿tú dale. qué crees? ¿Tú cómo crees que ha sido la respuesta del gobierno nacional de cara al Estado social de derecho? ¿Es coherente y responde a esas problemáticas que nos expusiste hoy? No, yo creo que le falta, Ana, le falta mucho, ¿no? Es un gobierno que acaba de proponer gravar los servicios, ¿no? La energía y el gas natural. ¿Eso a quién le pega? Pues a los que menos tienen.
tanto clase baja como clase media. Es un gobierno que acaba de proponer subirle 15 puntos a la gasolina, imagínense. Y eso pues impacta toda la cadena de producción. Entonces todo se va a subir. Y sobre todo es un gobierno que le apostó a los impuestos indirectos, Dana. Entonces la pregunta es ¿por qué no le apuesta a los impuestos directos? ¿Por qué no grava los patrimonios de las personas que son más acaudaladas en Colombia? ¿Por qué no grava, por ejemplo, las bebidas azucaradas? Y eso yo creo que es lo que nos hace falta, Ana, una coherencia mayor para que ojalá este ministro entrante, el ministro Restrepo, cumpla con su palabra. Él dijo, no vamos a pegarle a la clase media ni a las clases más deprimidas, sino que vamos a apuntar la reforma tributaria hacia la clase pudiente. Esperemos, Dana, si es así, porque si no es así, otra vez le estaríamos generando malestar a toda esta Colombia profunda que está en esta pirámide. Entonces, yo creo que Dana no ha sido coherente, pero puede serlo y puede proponer algo distinto. Y eso es lo que también quiero que quede el mensaje aquí en esta clase, en que las cosas pueden ser distintas, no podemos llegar a una desesperanza y un nihilismo total. Las cosas pueden ser distintas y esperemos que el gobierno corrija. Y si no corrige, afortunadamente ya en un año hay una posibilidad para que haya otro gobierno y corrija la sociedad colombiana, porque en eso también consiste una democracia, y pues cada 4 años la posibilidad de que tengamos otro gobierno, otro aire para ver si se puede corregir. Bueno, muy bien, ahora sí me despido también porque tengo clase ahora en 10 minutos. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias, Antonio. Que tengas un buen día y pues todos bienvenidos a las demás clases de hoy. Muchas gracias y un abrazo. Nos vemos. Perfecto. Chao. Lo mismo. Chao. Cuídense.